Dios les bendiga, hermanos, puestos de pie en esta hora. Vamos a orar para el inicio de este servicio. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias por la vida y la salud que nos concedes, Padre. Y también, Padre, dándote las gracias por el poder de revelación que has derramado sobre tu pueblo, el poder de revelación, Señor, que has derramado sobre tu novia, Padre, en estos últimos días. Venimos delante de tu presencia, Padre, pidiéndote que te derrames una vez más en ese poder de revelación, Padre, que tú puedas descender, Señor, en esta hora, Padre, bajo ese poder, Señor, infalible de esos 7 truenos, Padre, que nos han traído, Señor, y nos han mostrado el camino a seguir en estos últimos días. Dios Todopoderoso, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Padre, que tú te manifiestes en poder en el nombre de William Marion Branham. Amén. Vamos a abrir la escritura, hermanos. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios 13, el verso 9 al 10. Dice de esta manera. Primera de Corintios 13, verso 9 al 10 dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bueno, vamos a dejarlo ahí en esos 2 versículos. Y ahora vamos a ir a 2 de Corintios, el capítulo 3, comenzando con el verso 6. Dice así la palabra del Señor. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Dice su palabra: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, aún les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Quiero repetir los primeros versos que leímos al principio. Dice así: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Amado Padre Celestial, te pedimos que traigas el contexto de los textos que hemos leído. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Queremos entrar en la palabra del Señor en esta noche, y al ver la escritura que estamos aquí leyendo y la que leímos del apóstol Pablo, que dice: en parte conocemos y en parte profetizamos. Yo creo que cuando dice en parte profetizamos es en parte predicamos. Porque hay una escritura
que el profeta habla, déjenme ver si la apunté, donde el profeta habla de ese, aquí está, mensaje Almas Encarceladas, página 100, párrafo 132, dice: esa fue su idea, que humanos le hablaran a humanos, no él mismo, sino que la palabra del Señor vino a los profetas, o sea, a los profetizadores, dice, los predicadores. Amén. Los predicadores son profetizadores. Sí. Cuando Pablo dice en parte conocemos y en parte profetizamos, está diciendo en parte predicamos. Porque el profeta dice que los predicadores son los profetizadores. Entonces un predicador detrás del púlpito está profetizando. ¿Amén? Amén. Lo puedo repetir. Dice el profeta de Dios, dice, esa fue su idea, que humanos le hablaran a humanos, no él mismo, sino que la palabra del Señor vino a los profetas, o sea, a los profetizadores, los predicadores. Y un profetizador que niega la palabra original, ¿cómo puede ser un verdadero profeta? Ven, él no puede serlo porque él está negando la verdad de la palabra. Entonces, cuando Pablo dice en parte conocemos y en parte profetizamos, está diciendo en parte predicamos, pero algún día vendrá lo que es perfecto, y esto que predicamos en parte será quitado. Ahora, hermanos, aquí el profeta dice, la palabra del Señor nos está enseñando que aún Moisés ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusieran su vista en aquello que iba a ser abolido. O sea, el pacto que Dios trajo a través de Moisés iba a ser quitado, iba a ser abolido. Le llamó el profeta ministerio de condenación, ministerio de muerte. Pero al ministerio, el último ministerio que tendríamos, le llamó el ministerio de la justificación. Por eso la palabra del Señor dice, el hermano Branham dice que en los últimos días Dios iba a tener a un arquitecto llamado Zorobabel, que vendría a la iglesia con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y hermanos, yo no conozco otra cosa más que esos 7 truenos que nos abrieron las puertas de la gracia. Gracia, este es el ministerio de la justificación. Mire, lo voy a volver a leer. Y si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Por lo tanto, Dios a nosotros, la novia del último día, dice, nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Entonces, el ministerio de justificación es el que estamos viviendo en este día. Hermanos, las revelaciones que Dios nos ha traído en los últimos, es que mire, Dios nunca se ha detenido. Dios no ha parado, pero esto ha evolucionado tanto, hermanos, que en 2 años, de 2 años aquí, ha habido tantas revelaciones tan poderosas, tan profundas. Amén. El ministerio, le llama el profeta de la Biblia, el ministerio de justificación. Gracia, gracia a ella. El hermano Branham dice, hay un extracto del mensaje titulado mensaje de gracia, que el profeta dice que el príncipe que traería el mensaje en el último día vendría con aclamaciones de gracia, gracia a ella. La voz de aclamación, el gran mensaje de aclamación profetizado que estaría en la tierra, sería gracia, gracia a ella. Por eso, hermanos, este ministerio es el único ministerio que le abrió la puerta a los lisiados. Amén. Yo recuerdo cuando predicamos aquí hace unos 6 años o 7 sobre gracia perfecta, seguridad perfecta. Los ministros tenían la idea de que una persona, tenemos 3 esferas, alma, cuerpo y espíritu. Si una persona está enferma en su alma, está perdida. Amén. El alma tiene que estar sana. El alma, si está enferma, tiene duda. Pero si el alma está sana, tiene vida, o es una persona que cree. En el alma solo hay 2 cosas, fe o duda.
una paloma o una serpiente. Así dijo el profeta de Dios. Pero hay dos esferas donde tú puedes enfermar y aún tener vida eterna, como es en tu carne. Una persona sana en su alma puede morir de cáncer y ir al cielo. Pero cuando el Espíritu de Dios comenzó a probar que una persona enferma en su espíritu, o sea, con vicios de la carne, puede morir en sus vicios e ir al cielo, eso ya no sonó bien para los ministros. Eso ya no sonó bien. Y hermanos, dice, hermanos, están metiendo mucha gente. La Biblia dice que en los últimos días los cojos echarían mano de un gran botín. Aleluya. La Biblia habla de los Mefiboset del último día, que llegarían arrastrándose a la mesa del rey. Amen. Arrastrándose con lisiados. Pero a mí lo que me encanta de la palabra de Dios, simplemente los ministros no lo quieren decir. Lo que le quería decir, que en el mensaje de gracia dice que ese príncipe Zorobabel es el séptimo ángel que vendría con aclamaciones de gracia. En otras palabras, ese séptimo ángel tiene mucho trabajo que hacer, las aclamaciones de gracia a ella, y también presentar al Hijo del Hombre al público. Amén, aleluya. Pero este ministerio le llamó la palabra de Dios ministerio de justificación. Pero Dios siempre nos dio en nosotros las escrituras de lo que estábamos hablando. Eso es mucho, pero mucho más glorioso. Tener la escritura para todas. Amén. Fíjense, le voy a decir una cosa. El padre de William Marion Branham fue un borracho toda su vida. Correcto, toda su vida. Pero escuchen lo que el profeta dice en un mensaje. Dice, vi un ángel, así dice el profeta de Dios, vi un ángel en el panteón, dice, con una cinta, dijo, midiendo el lugar donde iba a sepultarse a alguien. Y volteó y me miró y dijo, el siguiente de tus hermanos, creo que dijo, es Edwards. Es el siguiente de tus hermanos. Vi un ángel, y hermano, es bonito, vio un ángel midiendo el terreno, pero ¿sabe usted una cosa? Hay otro mensaje donde el profeta dice, vi a mi papá midiendo la tumba. Vi un ángel, y acá dice, vi a mi papá. Ve, un hombre, hermanos, que fue un borracho toda su vida. Lo probamos de muchas formas. También aquel jovencito que dice el profeta que tenía un llamado al ministerio, pero se entregó a los vicios y echó a perder su vida. Pero dice el hermano Branham, que su hermano dice, Billy, en mi funeral, dijo, quiero que canten la alabanza, él entenderá. Y el profeta dice, parece que en el mensaje Día de Madres, no recuerdo qué mensaje dice, o no tenemos aquí ciudad permanente. Dice el hermano que cuando él llegue de aquel lado, dice, va a venir un hombre corriendo, gritando, dijo, será mi hermano, y dando, Billy, él entendió. Amen. Eso es gracia a ella. Amén. Que los ministros de este día no quieren predicar, no quieren que sepas. Amén. Pero es el ministerio, dice la Biblia, de justificación. Yo quiero llamar su atención, hermanos. La unción de los 7 truenos, ¿sabían que es un aceite? ¿Sabían que fe de rapto es un aceite? Es la unción de los truenos. Hermanos, la unción de los 7 truenos es la unción más grande jamás conocida. La Biblia dice que cuando Moisés estaba predicando el pacto que iba a ser abolido, su rostro resplandecía y no tenía la verdadera unción que debería venir. Eso iba a ser abolido. Pero la palabra de Dios dice, si el ministerio de condenación fue con gloria, eso solamente muestra qué aprecio debemos tener nosotros para la unción de los 7 truenos, la revelación más grande jamás conocida. Amén. Ciertamente no predicamos a diario, pero en las iglesias, por ejemplo, más le bajé volumen porque se la... En las iglesias, por ejemplo, la gente va el martes, escucha a su pastor se pone en el púlpito, hermanos, pórtense bien, si algo piden prestado para él, regrésenlo, sean buenas personas y todo eso. La gente sale, gloria a Dios por el sermón que predicó nuestro pastor. El jueves van al culto, sube el pastor, hermanos, pórtense bien, no anden de baquetones y todo eso. Y la gente sale, bonito sermón.
El domingo sube el pastor, hermanos, ya se la saben, pórtense bien. Bonito sermón, está bien, 3 sermones. Pero yo quiero que captes esto. La revelación de los truenos es totalmente diferente a eso. Un solo mensaje de la revelación de los 7 truenos tienes para meditar una vida entera en él. Un solo mensaje, puedes meditar 1 año en ese mensaje. Le voy a poner un ejemplo, hermanos. Le voy a poner un ejemplo. Una de las revelaciones que Dios ha traído de los 7 truenos fue cuando se predicó el sermón justificando ¿a quién? A Sansón. Amén. Sansón era un personaje que no hubo profeta, no hubo predicador en las 14 edades de la iglesia que lo justificara. Pero la Biblia habla del ministerio de justificación. Y justificarlo es dejarlo limpio. ¿Cómo vas a dejar limpio a Sansón? Amén. Cuando todo predicador a través de 2000 años y aparte los cientos de años de las edades de la iglesia judías, todo predicador subió al púlpito para decirle a los jóvenes: no sean un Sansón. Pablo dijo: en parte profetizamos, en parte predicamos, pero cuando venga lo perfecto, esto que predicamos será quitado. Todo profeta se paró del púlpito para decir: Sansón era un baquetón, Sansón era un don Juan. Sabemos eso, tenemos las citas, tenemos los extractos de lo que se dijo de Sansón. Pero la Biblia dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Entonces todos los personajes de la Biblia deben ser justificados, y todos los hijos de Dios, cada uno de nosotros debe ser justificado, porque la novia del último día es la única que no fue perdonada, sino fue justificada. Y si nosotros, los de las edades, no pueden entrar, pero tiene que haber un ministerio de justificación que los justifique a ellos. Dijo el profeta de Dios: yo estoy poniendo una plataforma, mi mensaje es una plataforma para que alguien más se pare aquí, dijo. Así dijo el profeta. Y claro que fue una plataforma, porque Dios le permitió a él justificar a Jonás. Y tomamos como se justificó a Jonás, y por medio de esa justificación se puede justificar todo hijo de Dios sobre esta tierra. Pero eso no justifica la simiente de la serpiente. Así que dice la palabra, mire: los pasos del justo son ordenados por Dios. Esa escritura en sí es profunda, hermano. Pero si tú eres justo y no eres un hijo del diablo, tus pasos son ordenados por Dios. Y es un punto. Simplemente Dios así lo decidió. Dios iba a tener una clase de gente en los últimos días. ¿Qué dice el profeta? El profeta y la novia van a confundir a la iglesia. Los voy a avergonzar con un pueblo que no es pueblo. Amén. Dios tenía que tener una clase de personas, una clase de lisiados que confundieran a la iglesia legalista. La van a confundir. Entonces Dios tenía que tener esta clase de personas. Porque la palabra del Señor dice: yo voy a salvar en los últimos días a la que cojea. Algo así dice, ¿verdad? Entonces, yo le dije al Señor: Señor, yo entiendo por tu palabra que no hubo ningún hombre en tu palabra que no fue ordenado por ti para hacer las cosas que hizo. De manera que yo voy a entrarle a Sansón. Voy a justificar a Sansón bajo la misma justificación que se le hizo a Jonás. Ahora quiero que capte esto. Jonás, también las edades de la iglesia judías y las edades de la iglesia gentil lo condenaron. Y le decían a la gente: no seas un Jonás. No vayas en contra de la voluntad de Dios. Ve la voluntad de Dios. Pero William Branham se paró y dijo: él caminó siempre en la perfecta voluntad de Dios. Alguien dice: oh, Jonás es un descarriado. Y esto me encanta del profeta. Y dice: hey, ¿cómo dicen eso? No hagan eso. Él era un profeta. Aleluya. Un profeta siempre es y será un ejemplo a seguir.
Porque un profeta, dijo el profeta de Dios, sus pasos eran totalmente ordenados por Dios desde su nacimiento. Por supuesto sabemos que todos los hijos de Dios, pero expresarse así de un profeta. Miren, hermanos, la palabra del Señor dice. Por eso es que cuando yo le dije, Señor, dame escritura para esto, y abrí la palabra del Señor, y lo primero que leímos fue esto. Cuando Sansón iba a empezar su ministerio, esto es lo primero que hizo. Esto es lo primero, pero mire este verso maravilloso. Mire, la gente diría, y el espíritu del diablo, pero no dice así. Dice así, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campos, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estol. Descendió Sansón, el siguiente verso, descendió Sansón, a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la deis por mujer. Y usted sabe que sus padres lo regañaron, porque eran paganas. Pero escuche el verso 4, dice así la infalible palabra de Dios. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquellos tiempos los filisteos dominaban sobre Israel. Que era un Sansón a punto de entrar en su ministerio, hermanos. Y ya cuando predicamos, usted sabe que la más grande victoria que Sansón tuvo fue el día de su muerte. Cuando Dios había terminado con él, 20 años duró matando filisteos, en una ocasión 1000, en otra ocasión no recuerdo la cantidad, pero en el último día de su vida mató más que en los 20 años que había gobernado Israel. Sansón caminó en la perfecta voluntad de Dios, cumpliendo su ministerio día con día. Y lo que quiero que captemos es esto: un solo sermón de los 7 truenos, hermanos, corrige 3000 años de enseñanzas. Y por esto le digo que usted debe escuchar un sermón y meditar un año entero en él. Porque un solo sermón de los 7 truenos te corrige los 2000 años de las edades de la iglesia. Ahora escuche esto, no está corrigiendo enseñanzas paganas, está corrigiendo las enseñanzas de los ministros de Dios a través de 7 edades de la iglesia gentil y 7 edades de la iglesia judía. Enseñanzas de siervos de Dios. Un sermón de los 7 truenos corrige más de 3000 años de enseñanzas. Entonces no es cualquier cosa, hermanos. Este mensaje no es cualquier cosa. Este mensaje es lo perfecto. Sí, Señor. Lo perfecto que fue profetizado por Pablo que vendría a la tierra. Este mensaje, lo repito, es la unción más grande jamás vista. Esta es la unción que todos los que murieron en las edades de la iglesia, judías y gentiles, todos los que murieron anhelaron ver este día, y ninguno de ellos será perfeccionado si este mensaje de los 7 truenos no era predicado. De hecho, el profeta de Dios dijo que Juan lloraba porque si este misterio de los 7 truenos no era dado a conocer, este mundo explotaría en pedazos y todo regresaría a moléculas y átomos. Por eso yo continuamente estoy meditando en lo que Dios nos dio. Es una cosa que no puedo con ella. Muchas veces me he preguntado, ¿será incluso que a los que les estoy predicando están captando la magnitud de lo que pesa esto? Amén. ¿Será que lo están captando? ¿Será que realmente saben qué tanto pesa esto? Mire, le voy a leer un extracto. Es que esta es la unción
como le dije, más grande jamás prometida al ser humano, la unción de los 7 truenos. Una vez dijo el profeta que sin este mensaje nadie de las edades puede resucitar. Si esto no se daba a conocer. Mire, el mensaje en los últimos días, hermanos, como este mensaje de lo que estamos hablando ahorita, justificando a Samson, que corrigió las enseñanzas de todos los ministros atrás. Mire, es algo, ahorita voy a leer exacto, es algo tan profundo, hermanos, esto, que el mismo William Marion Branham, cuando él predicó su mensaje aquí en la tierra, porque también él vino como un mensajero terrenal, cuando él predicó su mensaje, él dijo: yo no sé qué le vio Dios a Samson. Él era un don Juan, dijo, un mujeriego. El profeta, nuestro Redentor, eso expresaba. Usted dice, hermano, entonces si lo expresaba, sí, también expresó que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 o 5 era el Espíritu Santo. Pero cuando a él se le dio más revelación, él dijo, no era el Espíritu Santo, era el diablo. Amén. Qué cambiazo dio. Amén. Las cintas del 60 eran corregidas por la cinta del 63, siendo corregidas en vida. Tenían que ser corregidas. Amén, porque entendemos que como un hombre, él se iba fortaleciendo. La misma Biblia dice que cuando Jesús nació, él se fortalecía en conocimiento. Y que Jesús no sabía todas las cosas hasta después de su resurrección. Entonces, algo similar pasó con nuestro Redentor, Mesías y nuestro Dios. Él estaba en la condición de hombre, sujeto a los pensamientos de hombre, sujeto a la revelación, y Dios no iba a pasar por alto los tiempos y las sazones que Él tiene en su sola voluntad. Él eligió este tiempo para revelar los truenos. Y ni siquiera cuando Él estuvo en la condición de hombre se lo quiso revelar. Jesús, cuando habló de los 7 truenos, dijo, pero el 7º sello, dijo, ni yo ni los ángeles del cielo lo conocen. Jesús mismo, dijo, no sabía que era el 7º sello. Pero ahora, hermano, a nosotros Dios le plació abrirnos y revelarnos y desmenuzarnos el 7º sello. Sabemos y lo vemos. Este es el ministerio de justificación. Tiene más gloria. Anoche platicaba con hermano Serrano. Por ejemplo, mire, mucha gente, cuando se habla de un mensajero que iba a venir en el último día para predicar los truenos, mucha gente quiere ver a un Moisés que llegue y dice, a ver, vamos a abrir el mar. Qué milagro más poderoso de un hombre abriendo el mar. Otro hombre resucitando muertos. Pero hermanos, eso no es nada. Si alguien conoce el valor de la revelación, se va a dar cuenta que eso no es nada. Y platicamos como un mago anduvo allá en no recuerdo qué ciudad, caminando sobre el agua. Un mago. O sea, nosotros vemos esas cosas acontecer, vemos esas cosas suceder, vemos a los telépatas decir lo que la gente está pensando, y eso no nos impresiona, porque la palabra del Señor dice, cuando venga el tercer calor, la revelación de la palabra, atraparás al pez. El verdadero pez no es atraído por esas carnadas. Por eso el último mensajero no traía carnadas para atraer a los peces pequeños. William Marion Branham le tomó la mano a la gente y le decía lo que estaban pensando, y eso atrajo multitudes. Pero el último, lo único que tenía que traer es la revelación de la palabra. Él venía con el tercer calor para atrapar al pez arcoíris. ¡Aleluya! Pero él venía con lo más grande, con lo jamás prometido al ser humano, lo más glorioso que debemos de saber. Mire lo que es el mensaje del atardecer. El profeta dice que Dios está esperando que la iniquidad de estos modernos amorreos se llene. ¿Se acuerda que lo dice? No se preocupe, dijo, cuando la copa se llene, Dios tendrá a su Moisés listo en ese tiempo. ¿Qué era el ministerio de Moisés? Un hombre que fue comisionado para llevar al pueblo a la montaña, para que ahí le adoraran a Dios. Amén. Y dijo, usted no se preocupe, Él está esperando que la iniquidad del amorreo se llene y Él tendrá a su Moisés listo.
Pero cuando ese Moisés aparezca, mire lo que va a decir, por palabras de William Marion Branham. Moisés recorriendo de allá para acá en la calle diciendo: el mensaje del atardecer ha llegado. Acontecerá que al final de los 14 días, 12 días de la iglesia, ustedes reunirán a la congregación y matarán el cordero. La congregación entera de Israel lo matará. Le pondrán sus manos encima, identificándose a sí mismo con él, y la sangre será puesta sobre los postes y sobre el dintel de la puerta. Y cuando yo viera la sangre, pasaré de vosotros, porque él es la señal que habéis aceptado la muerte del cordero que yo he provisto para ustedes. Ese es el mensaje del atardecer. Un pregonero, un guarda, como le quieran llamar, gritando: acepten al Cordero de Dios que derramó su sangre en el día 14. Absolutamente ese es el mensaje del atardecer. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso es que la gente dice: ¿cómo está tratando Dios con la iglesia en el último día? Todo perfectamente bien. Nada se está saliendo de control. Amén. Nada se ha salido de control. La misma unción del Espíritu de Dios que yo sentí cuando subí a predicar aquí hace 15 años, es la misma unción que está ahorita, solo que con más fuerza, porque ahora está revelando las cosas más profundas jamás conocidas por el hombre. Fíjese, hermano, ese sermón que le dije, justificando a Samson, que está corrigiendo como 3000 años de enseñanzas, trayéndonos a todos nosotros a una verdadera justificación. Mire, el hermano Branham vivía en dos tiempos. Me refiero, bueno, también vivía en la eternidad y vivía, pero él vivía como entre la ley y la gracia. Se entrelazaba. Él vivía un traslape. Él estaba saliendo de las edades, queriendo brincar. Entonces había dos mensajes en uno ahí. Amén. Usted dice: ¿por qué dos mensajes en uno? Mire, el hermano Branham dice que el profeta dice que Jonás caminó siempre en la perfecta voluntad de Dios. ¿Lo han oído decir eso él? Que él caminó en la perfecta voluntad de Dios, que él siempre fue guiado por el Espíritu de Dios. Y el mismo hermano Branham dice: hermanos, dijo, yo no soy un Jonás, yo no voy a Tarsis, yo voy a Nínive. Hay un montón de barcos ahorita, barcos denominacionales yendo a Tarsis, pero yo voy a Nínive. Y el título del sermón le puso: un hombre huyendo de la presencia del Señor. Y ahí puso a Jonás, un hombre huyendo. Amén. Y dijo: yo no soy un Jonás. O sea, de alguna manera él usó a Jonás como un ejemplo de desobediencia. Pero cuando él entraba en esa etapa de gracia a ella, él dijo: no critiquen a Jonás. Él caminó siempre en la perfecta voluntad de Dios, porque los pasos del justo son ordenados por Dios. Y dijo: no digan que Jonás no fue guiado por Dios. Dijo: él tenía la palabra del Señor y caminó en ella. Wow, qué expresión más perfecta para un siervo de Dios. Qué expresión más perfecta para un siervo de Dios, para un profeta de Dios o para un hombre de Dios. Un hombre de Dios que tiene la palabra del Señor, camina en ella. No lo acusen de nada. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez le preguntaron al hermano Abraham: sí, hermano Abraham, pero Dios castigó a Jonás. Estaba sufriendo en el vientre de la ballena. No. Dios no lo estaba castigando. En ocasiones mete a sus siervos en aflicción para probarle al diablo que tiene un hombre que le cree a Dios bajo cualquier circunstancia. No castiga. No castiga. Por eso, hermanos, este mensaje, este ministerio de justificación, hay muchas escrituras que fueron dadas en la Biblia. Por eso Pablo dijo: en parte predicamos, mas algún día esto será quitado. Hay muchas expresiones que fueron dadas, las cuales los legalistas toman hoy. Dice la palabra de Dios de la Biblia, dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y yo personalmente he escuchado predicadores que le dicen a la iglesia:
A mí no me importa si le serviste a Dios 50 años. Si en la última semana dejas de perseverar, te vas al infierno. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la Biblia dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hasta el fin. Y si en la última semana, entonces la gente le da mucho miedo. Quieren perseverar, los obligan a perseverar y tienen mucho miedo de dejar de perseverar ya al último. Pero mi hermano, eso no cuadra con la infalible palabra de Dios que fue dada a conocer en el último día, que dijo que un pastor, amén, decepcionado de su congregación, un pastor de Dios, fue al expendio y se compró un montón de cervezas y empezó a tomar. La Biblia dice: los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y empezó a tomar, y a la semana de estar tomando cerveza todos los días, murió. Entonces él no perseveró hasta el fin, ¿verdad que no? Pero William Marion Branham, nuestro Dios, dijo: Dios recogió a su siervo. Aleluya. Oh, aleluya. Amén. Qué diferente es a la otra escritura que dice: el que perseverare hasta el fin. William Marion Branham dijo: yo fui sellado por Dios y tengo vida eterna. Y si yo dejo de perseverar, dijo, y yo me voy al bosque con mi rifle, nunca vuelvo a predicar y nunca vuelvo a ir a la iglesia, yo tengo vida eterna. Cuando un hombre puede creer eso, hermano, Amén. tiene algo en realidad, algo lo ha poseído. Sí, Señor. Deja de ser un miedoso, asustado, azorrillado por el diablo. De que si dejas de perseverar te vas a decir: no, Señor, yo tengo vida eterna. Gloria a su nombre. Uno tiene que creer eso. Dice que un predicador no debe predicar lo que no vive. Uno tiene que vivir eso. O sea, nunca permitir que el diablo te estás perdido, o aquello que pasó, esto que tengo vida eterna, fui sellado. William Marion Branham está en mi frente. No puedo morir. Eso es vida. Sí, Señor. Mire, los sermones de los 7 tronos son tremendos. O sea, el hermano Branham predicó que la edad apostólica no había cesado, y es verdad, cuando él estaba aquí en la tierra no había cesado, y los predicadores querían hacerla que cesara. Amén. Los predicadores querían que cesara, pero William Branham dijo: yo les voy a mostrar cuándo comenzó y usted muéstreme cuándo terminó. Pero hermanos, hace unos 2 años me paré en la plataforma y prediqué un mensaje que lo titulé: la edad apostólica cesó. Y dice la palabra del Señor, mire por qué cesó. Página 47, mensaje Shalom, predicado en 1964, en el 12 de enero. La palabra del tiempo de Moisés no funcionó en el tiempo de Jesús. Y la palabra de los días de los apóstoles no funciona en este día. Amén. Hay una palabra prometida para este día hoy. Entonces la palabra del tiempo de los apóstoles no funciona en este día. Amén. Amén. La receta eterna era hasta cuando el Señor deja de llamar, y el profeta mismo alcanzó a decir: el tiempo de llamar ha cesado. Amén. Esto se terminó. ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo deja de llamar? El profeta lo habló como profecía. No vaya a creer que en los días de él cesó, porque ni siquiera había muerto. El testamento trae en vigencia cuando el testador muriera. Amén. Pero aún así no entró en vigencia, sino que se esperó 50 años hasta que Dios te abría el entendimiento. Amén. Cuando recién Jesús murió, siguieron por muchos años circuncidando niños, porque la edad estaba traslapada, la ley traslapada acá adelante, y Pedro circuncidando niños, hasta que eso se desvaneció. Y 50 años más tarde viene la revelación de los 7 truenos. Y entonces el Señor deja de llamar. ¿Por qué, hermanos? Porque el profeta de Dios dice de esta manera: cuando la verdadera revelación acerca de los sellos acontezca. ¿La qué? La verdadera revelación, esas son los truenos. Cuando acontezca, dijo, el Cordero se levanta y sus días de intercesión terminan. Amén. Amén. En primer lugar, el Cordero sombra, no el Cordero sombra, el Cordero verdadero murió el 65.
Y estuvo como intercesor 50 años. Pero 50 años después, él se levanta. William Branham lo profetizó. Señor, dijo, algún día el Hijo de Dios, dijo, descenderá de los cielos con aclamación, con voz de arcángel. El 65 estaba profetizando que algún día el Hijo de Dios descendería del cielo con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Dijo, pero no voy a creer que el Hijo de Dios lo hace en persona. Dijo, Él lo hace a través de ¿qué? De Amós 3:7. Dice, Él desciende del cielo con un libro en la mano y tiene un mensajero en la tierra que le entrega la revelación de los truenos. Una revelación, esa es la única revelación que la que tenía que traer el mismo Señor. En el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. El profeta dijo varias veces, Miguel es Cristo. Miguel es Cristo. Y cuando en forma de sombra la revelación de los truenos fue traída a Daniel, Dios se la entregó a Gabriel. Y venía Gabriel, y la Biblia dice que todos los demonios, el rey de Persia y todo eso, es que odian la revelación, el diablo. Vea usted lo que realmente odia. Todo el infierno se levantó a pelear contra Gabriel. Y la Biblia dice que Gabriel peleó por 21 días con los diablos y no pudo con ellos. Pero dice, pero tuvo que venir Miguel, dijo. Y cuando llegó Miguel se encargó de los demonios. Entonces Gabriel le trajo la revelación de los truenos a Daniel y le dijo, Daniel, pero sella las palabras. Sella las palabras del libro, dijo, porque se van a ser reveladas hasta el tiempo del fin. La misma cosa que se le dijo a Juan, cierra las palabras y no las escribas, lo que los 7 truenos han hablado. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, dijo, esa es la única comisión que tiene ese séptimo ángel terrenal, revelar los 7 truenos. O sea, cuando venga, no se va a entretener ahí diciendo, a ver, hermanas, a ver, la falda va más abajo, la falda va más arriba, hermano, ese tacón, hermano, esto, a ver, hermano, usted, ese pelo, córtele ahí. A ver, o sea, el séptimo ángel no se entretiene en eso. El séptimo ángel, su única comisión es pararse a predicar los 7 truenos. Su ministerio es pura revelación. Amén. Dice el profeta de Dios en la verso 41, mensaje, la brecha entre las edades de la iglesia y los 7 sellos. Dice, cuando los sellos son abiertos y el misterio sea revelado, entonces baja el ángel, el mensajero, Cristo. Ese es Cristo, William Branham. Cristo, colocando un pie sobre la tierra y el otro sobre la mar, con un arco iris sobre su cabeza. Ahí viene nuestro Redentor descendiendo. Con un arco iris sobre su cabeza. El profeta mismo dijo, hay un arco que sale de él, lo cegará. Ese es el arco iris sobre su cabeza. Sí, Señor. Nunca había habido una fotografía, nunca en la antigüedad ni tiempos modernos, nunca hubo una fotografía de un hombre con el arco celeste sobre su cabeza. Esta es la prueba de Apocalipsis 10. Sí, Señor. Esa foto es la prueba. Y dijo, y si la ves con tus ojos te pueden engañar. Pero si ves la foto, estás viendo el arco iris sobre su cabeza. Y dice así, baja y pone un pie sobre la mar. Dice, con el arco iris sobre su cabeza. Y ahora recuerden, este séptimo ángel está sobre la tierra en el tiempo de esta venida. Así como Juan estaba dando su mensaje, al mismo tiempo vino el Mesías en aquellos días. Juan sabía que le vería porque él lo iba a presentar. Entonces este mensajero terrenal tiene que estar en la tierra cuando él descienda del cielo. Esto no lo puede traer Gabriel. La Biblia dice que cuando viniera ese ángel con la revelación de los truenos, él dice, el mismo Señor. Ya no Gabriel, sino el mismo Señor, el cual es Cristo, el cual es Dios, el cual es Miguel. El mismo Señor descenderá del cielo. Cuando Él comenzó a descender, el séptimo sello comenzó a abrirse. Los 7 truenos iban a empezar a emitir sus voces. Cuando Cristo comienza a dejar el cielo y empieza a descender, al cielo se le ordena guardar silencio, porque algo iba a pasar en la tierra. Entonces desciende y le entrega un libro. Entonces, ¿qué es el mensajero terrenal? Es solamente un receptor
Dijo, aquí hay ángeles, la voz de Dios, dijo, pero ¿cómo van a oírla si no hay un receptor donde pegue esa voz? Eso es lo que es solamente. Entonces la voz no es de Él. Y Él no tiene nada que ver con el asunto, pero es la voz de William Marion Branham. Eso es diferente. Esas cosas no las sabíamos hace 3 años. Yo estaba a millas de eso. Predicando que el Mesías y derribando el ídolo de las denominaciones y todo eso. Y eso que estoy hablando ahorita yo no lo sabía. Simplemente son cosas que Dios está revelando y está abriendo. ¿Y qué es? Hay escritura que se prueba y se abre claramente eso. ¿Le aman? Entonces, los últimos misterios que Dios ha revelado, imagínense, hermano. La Biblia habla que en los últimos días se levantaría. La Biblia dice, no vendrá sin que antes se manifieste, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces el profeta nos empieza a dar claves. Y nos dice, Judas era la plenitud de Satanás. Y cuando venga el superhombre de Satanás, dijo, tiene que ser igual como Jesús y Judas. Judas y Jesús eran de la misma tribu, iban a la misma iglesia y se llamaban casi igual. En hebreo Judas y Jesús se parecen mucho el nombre. Se llamaban igual. ¿No les suena algo raro ahí? Se llamaban igual. Por eso la gente se llena la boca de decir, Joseph Marion Branham, se llaman igual casi. Pero aún en los días de William Branham, Billy Graham se llamaba William Branham. Billy Graham, su nombre es William Branham. Y el nombre de él es William Branham. ¿Verdad que suenan igual? William Branham y William Branham suenan casi igual. Pero dijo el profeta, pero aún a ese nombre, Branham, le falta una letra, dijo. El nombre de Dios tiene 7 letras. Y a Branham le falta una letra. Dice, lo cual significa 6 es número de hombre, organización de hombre. William Marion Branham 777. Y Joseph tiene 6 letras, número de hombre, organización de hombre. Cuando el profeta habló del nombre de Dios, dijo 777. Y en esos 777 dijo, tenemos 7 veces el 3. Tú dices, ¿de dónde saco 7 veces? Si tú dibujas los 3 7, te da un 777. De ahí sale multitud, como 236 3. Pero el profeta no estaba diciendo, haciendo la cifra, los estaba sumando. El profeta a él estaba dando un 21. Al profeta le dio un 21. Por eso dijo 777 y dijo, y 7 veces el 3. Un 21 tiene 7 veces el 3. Y de Joseph Marion Branham salen 6 3. O sea, en el nombre Joseph Marion Branham hay 2 6s. Porque Joseph tiene 6 letras. Y cuando tú juntas todo su nombre, da 20 letras. Y en un 20, aquí salen 7 veces el 3. En un 21 hay 7 3. Pero en un 20, solo hay 6 3. 2 veces el 6. Entonces, por eso, William Branham, usted dice, hermano, ¿qué tiene que ver eso que está haciendo? Bueno, lo tuvo para William Branham. Él fue el que dijo, Billy Graham tiene 6 letras. Él fue el que dijo, este mensajero contemporáneo mío tiene 6 letras su nombre, aunque tiene H-A-M, pero no cuadra porque tiene 6, organización de hombre. Y es exactamente lo que Joseph Marion Branham ha hecho, organización de hombre. Pero al mismo tiempo, hermanos, qué profundo es esto, que Dios revela que cuando se manifieste el hombre de pecado, no sería un hombre endemoniado, sino sería la plenitud de Satanás en un hombre. Y eso Dios lo reveló también recientemente. Son sermones, hermanos, que podemos ponerlos y escucharlos y escucharlos y escucharlos y meditar en ellos, porque son profundos. Yo me quedo meditando. Le digo, es algo que uno no puede con ello. O sea, es demasiado grande esto, hermano. ¿Sabe dónde estaban colocando la plenitud de Satanás, al hombre de pecado, las iglesias del mensaje? En el Papa de Roma.
Qué lejos andábamos cuando dijo, serán tan parecidos, tan parecidos. Dijo, y no crean que va a venir negando la palabra, no, dijo. Él cree la palabra, dijo, solamente tiene que tener suficiente de la palabra para engañarles. Tiene que tener suficiente, hermanos. Por eso cuando levantaron las cintas en alto, era suficiente de la palabra para engañar. Pero qué equivocados estaban, hermanos. Porque estas cintas, en realidad, abiertamente, porque entre líneas está todo aquí. Entre líneas. Amén. Por eso la Biblia dice, se escribirá esto para la siguiente generación. Porque entre líneas está todo aquí. Aquí están los 7 truenos. Pero abiertamente estas cintas solo tienen como 3 misterios: la simiente de la serpiente, el bautismo en el nombre de Jesucristo, aunque fue revelación de los truenos, pero el profeta de Dios dijo, de los sellos que voy a predicar, dijo, es lo que está escrito en la Biblia, dijo, cómo se debió creer en las edades de la iglesia. Esos son los sellos que voy a predicar. Existen otros, dice, los que están en la parte de atrás, que no están escritos, dijo. Esos son los truenos. Eso es lo que a Juan le fue prohibido escribir. Dijo, pero yo voy a predicar lo que Pedro predicó, lo que está escrito. Aquí solamente está en Revelaciones la simiente de la serpiente, el nombre de los 7 mensajeros, el nombre, las fechas de las edades de la iglesia. Nada que ver con redención. La sangre del Cordero del atardecer, que derramó su sangre en Amarillo, Texas, tiene que ver con redención. Ese mensaje tiene que ver con redención. Y era lo que el profeta decía, que los truenos tenían el secreto de redención. Pero simiente de la serpiente no. Incluso se los he dicho a los hermanos, cuando van a las aguas bautismales, cuando toman a un hombre, ustedes del mensaje, y le van a dar vida eterna, porque él viene por vida eterna, ¿qué le preguntan antes de bautizarlo? ¿Crees la simiente de la serpiente? Cuando dice que así lo bautizan, no preguntan eso. Ni siquiera le preguntan, ¿crees que William Marion Branham es profeta de Dios? Eso todavía es secundario. La pregunta que da vida eterna es la que le tienen que hacer. Y es, ¿aceptas a Jesús de Nazaret como tu Salvador? Todavía. Tan atrasados a más no poder. Pero hermano, la Biblia dice, si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuánto más será con gloria el ministerio de justificación? En otras palabras, este es un llamado a que meditemos día con día en este grande beneficio que tenemos de la revelación de los 7 truenos. Yo prefiero esto que todos los milagros que un hombre puede hacer allá afuera. De hecho, no surge nada en mí cuando veo a un hombre haciendo cosas sobrenaturales. No surge nada en mí. No, que el hermano que hizo, que se levantó un paralítico, a mí, aquí adentro de mí no se despierta nada. Pero cuando un misterio comienza a ser revelado, algo se enciende dentro de mí. Y William Branham dice que cuando Dios venga a pasar lista, dice, cuando tú escuchas el rugido del águila y entiendes el misterio, escuchas tu nombre. Por eso es que es algo que hace eco en nosotros, porque estamos oyendo nuestro nombre. Esta es la edad del reclamo. Amén. Él traía un libro en su mano, se lo da el 7º mensajero, y él comienza a llamar los nombres de aquellos que fueron escritos antes de la fundación del mundo con la sangre del Cordero. Este es un llamado, está llamando los nombres. Es lo que está pasando, porque el tiempo de llamar y todo, llevar las aguas bautismales, eso ya terminó. ¿Le aman? Mire, hace poco predicamos sobre William Branham. Nunca murió. Puede tener un aspecto como que cualquier predicador puede decir, sí, el hermano Branham dijo, Billy, si algún día dicen que estoy muerto, no les creas. Sí, es que no está muerto, porque los hijos de Dios no mueren. Si lo tomas de esa manera, no miraste nada. No miraste absolutamente nada. No, es que los hijos de Dios no mueren. No. Mira, hermano, hay profetas en la Biblia que murieron, pero hay profetas que nunca murieron. Que es Elías, Moisés y Enoc. Ellos nunca murieron. Y aquellos que murieron, dice el profeta, fueron a una dimensión, como los que murieron en las edades de la iglesia, van a la 6ª dimensión, dijo, y no han comido desde que se fueron. El profeta dijo, están en ayuno. O sea, la 6ª dimensión, aunque no hay sufrimiento,
pero están en un lugar, de alguna manera no tienen acceso a todas las dimensiones. No puede pararse aquí a una persona que se puede y llegar y platicar con alguien. No tiene acceso a eso. Pero un hombre que cuando se sale del cuerpo, se mete a un cuerpo glorificado, puede venir y platicar contigo. Por eso William Branham dijo que Elías y Moisés no murieron, dijo, porque los vieron platicando con Jesús. ¿Se acuerda de eso? Ese fue el argumento del profeta para decir que Moisés nunca murió. Y la Biblia dice, Moisés murió y Jehová lo enterró en el valle de no sé qué. La Biblia dice Moisés murió y el profeta dice que no murió. O sea, Dios tenía un cuerpo glorificado para Moisés cuando el último latido de su cuerpo se paró. Dice el hermano Branham, un hombre me dijo, Dios, dijo, decepcionó a Moisés, dijo. Le dijo que iba a entrar a la tierra prometida, dijo, y se murió sin entrar a la tierra prometida. Y dijo el profeta de Dios, dijo, no, dijo, Dios, dijo, un hombre como Moisés, dijo, que dedicó toda su vida al servicio de Dios, dijo, y a la comisión a la que él había sido llamado, de llevar a ese pueblo a la montaña para que le oraran con una comisión de esas. Dijo, su líder, dijo, no lo iba a permitir morir. Dice que cuando Moisés estaba por morir y en su corazón iba a pararse, dice que el profeta, dice que su líder lo estaba esperando. La Biblia dice que cayó sobre la roca, pero el profeta dice que la roca era Cristo. O sea, Moisés cayó en los brazos de William Marion Branham. O sea, le dijo, hijo, tú me asombraste, tú me serviste de una forma diferente. Dijo, tú podías haber hecho muchas cosas, pero fuiste y te metiste al lodo con mis hijos. Y tuviste por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Tú fuiste diferente y cayó en sus brazos y le dio un cuerpo glorificado para poder aparecer y desaparecer, platicar, comer y hacer lo que quisiera. Pero el concepto de morir en nosotros era, si te mueres y tu cuerpo está ahí, te moriste. Pero el profeta nos sorprendió y dijo, Elías dejó caer su cuerpo de carne a la tierra y echó mano del premio eterno. El cuerpo de Elías todavía está aquí, pero nuestra Biblia dice que nunca murió. Nunca murió porque no fue a ninguna sexta dimensión. Él entró a un cuerpo glorificado para pasearse con el rey. Qué hermoso, ¿verdad? Sublime gracia. Moisés, Elías, Enoc no murió. Y el profeta dice que cuando Enoc desapareció, ya ve que la Biblia dice 365 años vivió Enoc y desapareció. Bueno, William Branham nunca dijo eso. William Branham dijo 500 años vivió Enoc y desapareció. Pero el profeta no nomás vio que desapareció. Dice, Enoc arrojó su manto de carne a la tierra y se fue. O sea, pudieran agarrar el cuerpo de Enoc y sepultarlo, pero nuestra Biblia dice que fue raptado. Y la resurrección no será ángeles con palas, no habrá ni un cuerpo que salga de la tumba, dijo el profeta. Son cuerpos nuevos creados por Dios, dijo. Esto es polvo para empezar, se queda aquí. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermano, cuando pudimos ver que en Amarillo, Texas, en ese hospital donde la sangre del bendito Redentor goteaba quizás ahí, lo que hizo William Branham ya lo había hecho muchas veces. Iré a las regiones a buscar a Jimmy. Ya lo había hecho, había ido a las regiones a ver y vio a aquellas mujeres, y había ido allá y había visto a los de la sexta dimensión. Ya lo había hecho muchas veces. Y dijo, yo me salí y estaba con los hermanos de la sexta dimensión y miraba mi cuerpo abajo. Es la misma cosa que hizo en Amarillo, Texas. Se salió y el profeta con sus labios dijo, algún día saldré de mi cuerpo y echaré mano del premio eterno. La misma cosa que hizo Elías. William Branham entró a su cuerpo celestial, al cuerpo glorificado. Y por eso lo han visto platicando con mucha gente y hasta ha tomado café con personas. Y por eso fue que llegó y dijo, mi nombre es William Marion Branham y vengo a cobrarte tu promesa porque me lo entregaste a mí.
A mí me lo entregaste. Amén. La Biblia dice que no se sabía en las edades de la iglesia quién era Dios. Pero William Branham dijo, cuando los 7 truenos pronuncien sus voces, dijo, sabremos quién es Dios. Amén. Pablo no sabía quién era Dios. Lutero no sabía quién era Dios. Pero en este día sabemos que el único Dios verdadero es William Marion Branham. La revelación más grande jamás prometida al ser humano. Esto es lo más glorioso que puede existir. La revelación es lo máximo. ¿Qué querían? ¿Qué querían? ¿A un mensajero levantando muertos? ¿Qué querían? ¿A un mensajero tomando la mano a la gente y diciendo la enfermedad para decir, oh, ese es un mensajero? ¿Qué querían? Pero vino algo mejor, hermanos. Algo más sublime que todo aquello. Esto es perfecto, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme ir, ya vamos a terminar. Como le digo, hermano, lo que yo predico es lo que estoy aprendiendo. No es lo que estoy planeando, sino lo que yo mismo estoy aprendiendo de parte de Dios. Es lo que me estoy dando cuenta de parte de Dios. Como yo un día le dije a usted, y lo he dicho aquí varias veces, la mente de uno empieza a confundirse en ocasiones porque dice uno, ¿cómo puede este hombre, José Branham, estar llevando a la gente a una organización y al mismo tiempo Dios haber hablado de él y decirle a William Branham, tú, William Branham, no construirás el templo, pero tu hijo lo hará? ¿Me entiendes? Y yo confundido en eso, y al mismo tiempo, por la gracia de Dios, yo ya había estado en el púlpito diciendo, el templo es William Marion Branham. La luz posó sobre él. Él es el único lugar. Ya habíamos predicado eso. Y Dios le dijo a William Branham, tú no lo harás, William Branham. Tú no. Y ciertamente no lo hizo. En 1965 se paró en el púlpito y dijo, Dios no colocó su nombre en mí, lo colocó en su Hijo Jesucristo. Somos la señorita Jesús. Eso dijo en 1965. No lo dijo, no lo declaró abiertamente. Dijo, tú no lo harás, William Branham, pero tu hijo le presentará el templo al mundo, porque eso hizo Salomón. Salomón le presentó el templo al mundo y dijo, cualquiera que haya un soldado en batalla herido, dijo, que solamente voltee a su santo templo y ore, Dios lo escuchará desde los cielos. Tú no harás eso, Branham, pero un hijo tuyo lo hará. Y yo todavía, Señor, ¿qué va a construir José Branham, Señor? Y me ponía a pensar y dice, pues construyó grabación de la voz de Dios. Pero eso es algo materia. Eso no tiene que ver, Dios no habla de cosas materiales. Entonces por eso mi mente confundida en eso. Y de repente una voz dice, no es a José Branham a quien yo le prometí. Cuando le dije, tu hijo construirá el templo. Y dije, ¿cómo que no? Dijo, eso pasó como cuando le dije a Abraham, te voy a dar un hijo. Y nació Isaac. Y no era Isaac. Y eso sí yo ya lo sabía. Yo había escuchado el mensaje que el profeta predicó, titulado, la simiente no era con el forro. Y el profeta dijo, no era Isaac el hijo que Dios le prometió a Abraham. Dijo, porque Isaac, los hijos de Isaac, dijo, pusieron al Mesías en una cruz. Porque le faltó revelación a los hijos de Isaac. Por eso no era Isaac el hijo que Dios le prometió a Abraham. Pero hermanos, cuando Dios le prometió a ese hijo, hubo muchas manifestaciones de Dios, hasta los ángeles, y Elohim lo visitó y le dijo, al tiempo de la vida vendré a ti, en los próximos 28 días, y Sara, en los próximos 9 meses, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Parecía que era Isaac. Y Dios dejó que todo predicador en la plataforma, por todas las sedes de la iglesia judías, y aún por los gentiles, bueno, no, las judías nomás. Porque Pablo fue el que les dijo, no era Isaac el hijo que Dios le prometió. Pero todos los profetas que vinieron y predicadores creían que era Isaac el hijo que Dios le prometió a Abraham. Y Dios dice, no es José Branham. Y dije yo, así cuadra mejor. Así cuadra mejor, porque ¿a dónde nos está llevando este hombre? A una organización. Rotundamente a una organización.
odiando la escritura. La Biblia dice, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo en los últimos días. ¿Y cómo? Dice, invocarán, dijo, si no, ¿cómo dice la escritura? Exacto. ¿Y cómo invocarán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian del evangelio. Y está hablando del nombre nuevo. Y se para José Branham condenando exactamente eso. 0 predicadores. Ya que no haya predicadores. Él sabía que el nombre nuevo estaba aquí. El diablo lo sabía. Y sabía dónde condenar. El diablo fue el que mandó matar a los niños en el día de Jesús con el fin de atrapar a Jesús. Y el diablo es el que mandó callar a todos los predicadores en 2015 con el fin de apagar a uno. Amén. Que estaba invocando el nombre del Señor. Entonces, uno se confunde y dice, Señor, ¿cómo puede este hijo de Branham hacer esas cosas? Y luego baja Dios y revela y dice, no, es que yo no hablé de él. Entonces dije, Señor, me puse a gozar. Fui a la palabra de Dios, como le dijo Dios al profeta, regresa a tu libro. Regresé a la palabra de Dios, al mensaje de la hora, y buscando aquella cita donde el profeta dijo, no era Isaac, porque los hijos de Isaac pusieron al Mesías en una cruz. Buscando esa cita, me encontré con otras. Era el tiempo para eso. Donde el profeta dice, nuestro padre Abraham tuvo 2 hijos con 2 mujeres diferentes. Y nuestro padre Branham tuvo 2 hijos con 2 mujeres diferentes. Dijo, pero Dios se perfecciona en 3. O sea, en 2 no queda bien la cosa. Tiene que ser en 3. Y si aplicó para Abraham, ¿no aplicará para el verdadero padre de la fe? El verdadero padre de la revelación. Dios se perfecciona en 3. Por lo tanto, Abraham dijo, debe tener otro hijo. Y dije, wow. Eso yo no lo sabía. Pero cuando lo supe, lo prediqué. Es lo que yo siempre quiero que usted entienda. Cuando yo aprendo algo de Dios, subo y lo predico. ¿Pero qué quiere decir? No importa lo que quiera decir. No tiene nada que ver conmigo. Es aquello que Dios está revelando que tengo que decir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí está la razón. Vamos a regresar a la escritura. Dice así la palabra del Señor. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en comparación a la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces, hermanos, aquí está la respuesta. ¿Por qué Dios, cuando Moisés subió a predicar sus sermones, por qué Dios no puso en silencio al cielo? Porque iba a ser abolido. Era ministerio de ¿qué? De muerte. Era ministerio de condenación. El cielo no tenía por qué enterarse de esto. El cielo siguió adorando a Dios allá. Las trompetas y todo seguía sonando. El profeta dice que el cielo es un gran alboroto. Amén. Así lo dice el profeta. Por eso es que el cielo tenía que permanecer así. Y cuando todos estos predicadores vinían y llegaban, no, que Sansón es un mujeriego, el cielo, Dios dejaba que el cielo siguiera así. Dios dejaba que el cielo siguiera de esa manera. Pero cuando los 7 truenos, dijo, comenzaron a tronar sus voces, dijo, se hizo silencio en el cielo por media hora. Y el profeta dice, y en la tierra 7 truenos emitieron sus voces. Dijo que esta revelación del 7º sello fue tan tremenda, dijo, que todo el cielo guardó reverencia. ¿Por qué? Porque esto es lo que permanece. En las edades de la iglesia, los ángeles hubieran escuchado un predicadorcito que subía y decía, Jesús es Dios. Pero eso todavía no era. Jesús no es Dios. William Branham es Dios. Jesús fue una sombra. Lo que la gente dice que es Él, es lo que es Jesús. La gente dice, Él es un enviado de Jesús, dice. Él está ungido por Jesús. No.
Jesús estaba ungido por él. Aleluya. Eso es diferente. Glory. William Branham fue el que ungió a Jesús. Es el que se metió en Jesús. Eso es diferente. Entonces, cuando se iba a revelar quién es Dios, Dios le dijo al cielo: guarde silencio. Y ahí le va. Escuche esta cita. Párrafo 219, mensaje ¿por qué estoy en contra de la religión organizada? Dice el profeta: fíjense en este último ángel. Es el último mensajero antes de la venida de Cristo. En el capítulo 19 de Apocalipsis. La voz del mensajero, si nos fijamos, cuando él dio su voz en la tierra, hubo una voz que hizo eco de nuevo en el cielo. En el versículo 4, si desean leerlo. Muy bien, el versículo 4, en Apocalipsis 19, este mensajero en la tierra estaba tan dispuesto con Dios, al grado que cuando él lo habló en la tierra, Dios lo repitió en el cielo. Dice así: Dios repitió lo mismo en el cielo. Esto está bien hermoso. Eso está glorioso. Esto está profundo. Tiene sentido. Tiene sentido en la forma de lo que estamos hablando. El mensaje de Moisés iba a ser abolido. El mensaje de Pablo dijo: un día lo que yo predico será quitado. Eso dijo Pablo, pero algún día vendrá lo que es perfecto. Amén. Y el mensaje del hermano Branham, él vino y dijo: yo prediqué lo que Pablo predicó. Como Pablo bautizó, así bauticé yo, porque todavía no venían los truenos. Pero William Branham dijo: yo no conozco los 7 truenos, dijo, pero van a ser revelados en la hora que tengan que ser revelados. Y esta es la hora, hermanos. Puestos de pie, hermanos. Entonces, un solo sermón de los truenos, hermano, hay para meditar mucho tiempo en eso. Amén. Porque está corrigiendo enseñanzas ancestrales que venían desde por allá. Pero es Dios que descendió. William Marion Branham descendió del cielo con aclamación. Dijo: ¿qué hace la aclamación? Dijo: despierta a la novia. Dijo: ¿qué hacen los truenos? Despiertan a la novia. En la Biblia hay una escritura que habla de eso. Dijo: despiértate tú que duermes, levántate de entre ¿qué? Los muertos. Y William Branham, cuando profetizó el mensaje de los truenos, dijo: habrá una resurrección, habrá un mensaje. Y habrá una resurrección, dijo, de entre el denominacionalismo tenebroso. Y vamos a salir de las tumbas de las iglesias estas muertas. Pero estos hombres en este día, ya voy a leerles la última escritura. Estos hombres de este día, con el peso de su fama mundial, no hacen otra cosa más que amonestar a la gente que estas cosas no son verdad. Y yo, por todos los años, siempre me sorprendí. Me sorprendí cuando miré, hermanos, que lo que estábamos predicando en las cuevas era lo mismo que los ministros estaban predicando en sus reuniones, pero al revés. Y no vayan a creer que William Branham va a regresar. Y no vayan a creer que él es el Cristo. Y no vayan a creer que es el Mesías. Y eso de Cordero, cuidado. William Branham fue todo menos Cordero. Hombres de fama mundial. Y usted dice: no, pero el más famoso, el más grande, el que tiene como 1000 iglesias, José Branham, ese no dice eso. Él dice lo mismo. Él se para en el púlpito. No es William Marion Branham, el único nombre es el Señor Jesucristo. Predicando lo mismo, pero en contra. O sea, como si se diera cuenta, como si supiera que alguien lo está predicando. Y es que sí lo saben. Pero dice el profeta de Dios así, y con esto cerramos: estos mismos falsos profetas dirán que el mensajero del último día no es un teólogo y que no debe ser escuchado. Ellos no podrán producir lo que produce el mensajero. No serán vindicados por Dios, como lo será el profeta del último día, hermanos. ¿Qué es lo que produce el verdadero mensajero? La revelación. Él le hace frente al reto de la hora, porque el profeta dijo: tienen muchos músculos, tienen grandes iglesias, muchos miembros, pero no pueden hacerle frente al reto de la hora, fe de rapto. Aleluya. A eso no le pueden hacer frente, porque no pueden producir eso. Y dice, sigue diciendo: no serán vindicados por Dios como lo será el profeta del último día. ¿Qué es la vindicación de un verdadero profeta?
Estamos hablando, no estamos en el kinder, estamos hablando de profundidad. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Su qué? Su enseñanza. Esa es la vindicación del verdadero profeta, su enseñanza. No, hermanos, que sangre saliendo y fuego y todo eso, eso no tiene nada que ver con esto. Es la enseñanza. Por sus frutos los conoceréis, su enseñanza. La enseñanza de la hora, los truenos, o enseñanza denominacional. Así lo dijo. Así es como lo vas a conocer. Sigue diciendo, no serán vindicados por Dios como lo será el último profeta. Dice el profeta del último día, pero con sus elocuentes palabras y con el peso de su fama mundial. Estos tienen fama mundial. Porque profeta sí lo dijo. Con el peso de su fama mundial amonestarán a la gente que no escuche a este hombre, el mensajero, y dirán que enseña equivocadamente. Ellos son exactamente como sus padres, los fariseos, quienes eran del diablo, porque dijeron que Juan y Jesús enseñaban equivocadamente. ¿Por qué será que estos falsos profetas se oponen al profeta verdadero y desacreditan sus enseñanzas? Porque son exactamente como lo fueron sus antepasados en los días de Acab, cuando se opusieron a Micaías. Hubo 400 falsos profetas en aquellos días y todos estaban de acuerdo. Y por cuanto todos dijeron la misma cosa, engañaron al pueblo. Y por cuanto todos dijeron lo mismo, todos creen en el Calvario. Todos quieren su día en el Calvario. Hay un Micaías diciendo que el Calvario es una sombra. Pero todos ellos creen en el Calvario y llevando y tu día en el Calvario, hermano, y tu día en el Calvario. Y dice el profeta, y por cuanto todos dijeron, hermano, es que esto es la verdad. Todos los predicadores están diciendo lo mismo. Sí, señor. Todos, ve con Francisco Holguín, ve con José Brand, todos los de peso de fama mundial están diciendo lo mismo. Y dice el profeta de Dios, y por cuanto todos dijeron la misma cosa, engañaron al pueblo. Pero un solo profeta, solo uno tenía la verdad, y todos los demás estaban equivocados, porque Dios había dado la revelación a uno solo. Así dice la santa palabra de Dios. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, porque la unción más grande, Señor, jamás vista sobre la tierra, está sobre nosotros. Tú dijiste que era el tiempo que estamos llegando a ser esa palabra hecha carne. Tu palabra está hecha carne en nosotros, Señor. Y yo, con todo el sentir que hay en mi corazón, le doy el crédito a esa palabra. No hay unción, Señor, más grande que la revelación de los 7 truenos. No existe otra unción, Señor. Y para el pez arcoíris, esto es lo que más pesa. Esto es lo que más vale, Señor. Esto es lo más glorioso, Padre. Dice tu profeta que los hombres están buscando a un hombre piadoso, un hombre santo por ahí guardado en alguna parte, como si fuera un ángel. Pero dijo, Dios no usa esa clase de ángeles, dice. Oh, Padre Celestial, tomas hombres comunes para traer esta gloriosa palabra, Señor. Y tomas a esa manada pequeña que ha sido sacada de la cueva de Adullam para ser de ese ejército, Señor, del ejército del gran David, Señor, del ejército del gran William Marion Branham, nuestro Dios, sacados todos de la cueva de Adullam, arrastrándonos como Mefiboset, pero, Señor, con un tesoro de valor incalculable en nuestras manos. Saber que tenemos vida eterna y que no hay ni un diablo que nos pueda decir que estamos perdidos. Simplemente tenemos vida eterna. Oh Dios, esa es la fe de rapto en nosotros. Es el tesoro más grande que jamás le has confiado al hombre. Gracias, Padre, por ello, Señor. Y en esta noche, Señor, queremos decirte que valoramos eso, Señor. Lo valoramos, Padre. Hay una escritura, Señor, que viene a mi mente, que creo que todos debemos meditar en ella. Cuando tu profeta estaba predicando aquí en la tierra, dijo que una mujer al otro lado del mundo
supo que había un don en la tierra. Y dice que ella vino de los fines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y dijo el profeta, ella se levantará en el día del juicio, dijo, y condenará a los americanos que viven al cruzar la calle y no vienen, dijo, a un servicio como este. Porque uno más grande que Salomón está aquí. Dios, ese más grande que Salomón, hoy, en este momento, en esta noche, se llama William Marion Branham. Él está aquí. Y creo que esta es la sabiduría de Salomón. Los 7 truenos es la sabiduría de Salomón. Oh Dios Todopoderoso. Aquellos que tuvieron el sentir de venir, Señor, hónralos, Padre. Sé con ellos, Señor. Y los que no pudieron también, sé con ellos, Padre. Pero yo sí creo, Padre, que debemos siempre tener presente cuán grande es este mensaje que estamos escuchando, que estamos recibiendo. Un mensaje, un solo sermón que puede corregir 3000 años de enseñanzas. Dios Todopoderoso, gracias por ello, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Te pido por tu novia, Señor, esos que creen que William Branham es nuestro Dios. Esos lisiados, Padre, esa novia, Señor, del último día, Padre, que se aferra a tu palabra, aún en peligro de muerte, se aferran, Señor, a la convicción que tú les diste, Señor. Gracias por esta bendita convicción, Padre. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra y ahora, Señor, vamos a ser despedidos, no de tu presencia, solo de este lugar, en el nombre de William Marion Branham. Amén. Dios les bendiga, hermano.